Muy buenos días a todas, todos y todes. Les doy la bienvenida a este segundo día del Seminario Virtual en Gestión Cultural y Políticas Culturales que organizamos desde el área de gestión cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en colaboración y alianza con el Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a los que se van conectando de a poco en esta transmisión vía Facebook. Estamos partiendo nuestro segundo día de seminario. El primer día fue un día intenso y el debate de este seminario de participar de la vida cultural estuvo centrado o estuvo gatillado desde la visión de los derechos culturales. Debatimos en la mañana del primer día a través de la conferencia del profesor Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales y después tuvimos un panel de discusión que puso, yo diría, ciertos puntos centrales de la discusión sobre los derechos culturales en nuestro proceso constituyente, pero también nos abrió bastantes preguntas. Hablábamos ayer de lo central desde lo cultural o desde nuestro campo cultural en la nueva Constitución, pero también de la necesidad de transversalizar los contenidos culturales en el proceso constituyente. Vamos a seguir este debate y este encuentro virtual que esperamos el próximo año se pueda volver un encuentro presencial y encontrarnos de algunas otras maneras que no sea esta vía. Vamos a seguirlo con una discusión, y ha sido parte de nuestra propuesta, que el participar de la vida cultural tiene por una parte el gran desafío, dado el momento en el que estamos, de asentar en la nueva Constitución esos vía derechos culturales, ese proceso, pero también es algo que ejercemos en el cotidiano del ejercicio justamente de la gestión de la cultura. Así que hemos dominado este segundo día como gestión cultural territorial. Cómo abrimos espacio para la participación de la vida cultural desde la gestión cultural territorial cotidianamente. Para eso tenemos una agenda con una conferencia inicial que ya le vamos a presentar a nuestro invitado, y desde ahora hasta más o menos un poquito antes de las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana abrimos un panel con diversas experiencias nacionales e internacionales que nos van a compartir justamente su quehacer desde diversos ámbitos en este fortalecer la participación de la vida cultural. Para comenzar, le voy a dar la palabra y la bienvenida a mi colega, Jorge Rosenthal. Hola, Jorge. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo el agrado de dar inicio, o de saludar en realidad a Jorge Melguizo. Como todos ustedes bien saben, él es comunicador social, es periodista, vinculado toda la vida a proyectos sociales de transformación de Medellín, desde agrupaciones barriales y ONG hasta la administración pública. Jorge, del 2010 al 2018 y de nuevo desde el 2020, hasta hoy, es consultor internacional, conferencista y profesor en varias universidades de gestión pública, proyectos urbanos integrales y cultura. Participación social, con acciones de corto y mediano plazo en 135 ciudades de 18 países. Un montón. Es participante de diversos colectivos ciudadanos y culturales en Colombia y Argentina. Entre el 2004 y el 2010 trabajó en la alcaldía de Medellín en 3 cargos. Fue gerente del Centro de Medellín, secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de Medellín. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a don Jorge Melguizo. Adelante, Jorge, gusto saludarte. Bueno, pues hombre, tocayo, Jorge Rosenthal, buenos días, encantado de estar con ustedes. Fabiola, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer reencontrarnos. Nos conocimos hace ya varios años en la actividad común en Chile. Hemos compartido, nos hemos visto en 2 o 3 lugares del mundo. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Además, porque me vincula también al periodismo, mi formación. Yo soy periodista de formación y de ejercicio muchísimos años, pero además creo que a mis 59 años muchas de las cosas que hago siguen siendo periodismo y comunicación. Y he dicho en estos días en Colombia, en tiempos de crisis, y no hablo de la pandemia solamente, en tiempos de crisis política como la que hemos vivido en Colombia desde el 28 de abril por las fuertes protestas en las calles, que para mí son una maravilla, me referiría a ellas como un hecho cultural en un rato. He dicho que hoy se requiere, frente a la corrupción
que es una pandemia infinitamente mayor que la del COVID. Frente a la corrupción, frente a los pésimos gobiernos, necesitamos un muy buen periodismo, necesitamos espacios de control social y necesitamos vincularnos los ciudadanos, las ciudadanas a esto que en Colombia llamamos las veedurías ciudadanas, que son espacios de control social donde hacemos seguimiento a lo público. Entonces, creo que el periodismo tiene una gran fortaleza, pero creo que además los proyectos culturales y el periodismo tienen una gran posibilidad de hacer parte de esas veedurías ciudadanas, de esos espacios de control, pero también de los espacios de participación. Muy emocionado además con lo que ustedes en Chile están viviendo con la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros en Colombia vivimos hace 30 años un proceso similar. Un grupo de estudiantes impulsó una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno colombiano, que inicialmente se negó a aceptarla, finalmente la reconoció como un hecho político. Se convocaron elecciones, hubo un proceso muy especial en esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo tenía 29 años en ese momento, hoy tengo 59. Esto fue en 1991. Y en esos años fue una efervescencia política, una efervescencia ciudadana, Fabiola y Jorge, que fue tremendamente generadora de mucho también de lo que hoy somos, aunque muchas de las cosas de esa constitución nuestra del año 91, que reemplazó a una de 1886, piensen en eso, la anterior constitución era de 1886, y reemplazó esta constitución del 91, esa, pues, aunque ha tenido bombardeos desde muchos lugares, hoy es, por supuesto, la Constitución una de las herramientas fundamentales para pensar por lo menos que hay una posibilidad de un país distinto. Entonces, muchas cosas no se han desarrollado en estos 30 años. También algo que he aprendido con el tiempo es que quienes estamos trabajando desde las propuestas sociales de todo tipo, políticas, sociales, educativas, culturales, tenemos que tener las 3 condiciones básicas que tiene que tener un desactivador de explosivos. Un desactivador de explosivos, Jorge, Fabiola, y todo el grupo que está hoy conectado y los que se conectan a través de las redes sociales, un desactivador de explosivos tiene que tener 3 condiciones. Una, primero, el conocimiento supremo del objeto que va a desactivar. No se puede desactivar un explosivo sin conocerlo. Entonces yo digo, y me referiría a eso cuando hablemos de territorio, tenemos que tener un conocimiento profundo de la geografía física, de la geografía social y de la geografía humana de nuestros territorios. Hay que conocer muy bien esas 3 geografías. La segunda condición que tiene que tener un desactivador de explosivos es la paciencia infinita. No puede actuar con celeridad, no puede actuar con prisa, no puede andar con aceleres. Y a algunos nos cuesta mucho por lo acelerados que somos, pero hay que actuar con muchísima paciencia. Entonces, estos procesos de transformación de una sociedad requieren de una paciencia infinita. El desactivador de explosivos tiene la paciencia para pararse frente al objeto y contemplarlo durante minutos, horas, y saber después por dónde lo puede entrar. Pero la tercera condición además es fundamental, y en un proceso de Asamblea Nacional Constituyente como el que ustedes están viviendo y en los procesos que estamos viviendo en Colombia, por solo poner nuestros 2 países, Chile y Colombia, además con Chile me unen muchísimas cosas, muchísimas cosas. Un hermano mío vive en Chile desde hace ya 2 años y medio y está feliz, aunque le ha tocado encerrarse en medio de esta situación y no ha podido disfrutar lo intenso de su país. Y a Chile lo conozco desde el año 94, empecé a conocerlo por Iquique, fue la primera ciudad que fui, y cuando yo fui a Iquique en el año 94, con 32 años, decía la cantata de Iquique como una referencia inmediata, pero además me tocó el concierto de regreso de Iyapu a Chile después de su exilio, y se me ponen todavía los pelos de punta de acordarme en el estadio de Iquique, ese concierto de regreso, en fin, muchísimas cosas, y todo lo que ha sido, o sea, entrar a la casa de Violeta Parra, a la casa Museo de Violeta Parra, y escuchar a Isabel Parra cantando allí en ese pequeño auditorio que hay, escuchar a su nieta, o tener la posibilidad de estar en los lugares que han recorrido pues tantas figuras de ustedes que nos han marcado, tantas figuras culturalmente que nos han marcado, hasta Condorito, Jorge, hasta Condorito. O sea, tengo autografiado el libro de Condorito por uno de sus dibujantes, entonces, hasta Condorito. Y tenía, la perdí en alguna prestada, Condorito vestido con la camiseta del Pío de Valderrama, conversando con el Pío Valderrama en la selección Colombia. Entonces, bueno, nos han unido muchísimas cosas culturalmente, pero me fui por otro lado. La tercera condición que les iba a decir que tiene que tener un desactivador de explosivos es la ternura, la delicadeza.
Nadie es tan tierno, tan delicado como el desactivador de explosivos. No puede tener coraje, no puede tener fuerza. O sea, esto no se hace a la fuerza. Y ustedes sí que saben, por la historia de la dictadura chilena, sí que saben los peligros de actuar con la fuerza, los horrores de actuar con la fuerza, los dolores de actuar con la fuerza. Y aquí en Colombia, por supuesto, también por esta situación que hemos vivido de matanza de líderes sociales, de nuestras guerras infames e infinitas que todavía mantenemos. Entonces, no es con la fuerza, por supuesto, no es con la prisa, por supuesto, y no es con el desconocimiento, por supuesto, como entendemos nosotros la intervención sobre procesos sociales, educativos, culturales en una sociedad. Es con el conocimiento profundo, con la paciencia y con la delicadeza, acercarse y acariciar el objeto que vamos a desactivar, y eso es parte de lo que la cultura puede ofrecer, esa paciencia infinita, esa delicadeza y ese conocimiento profundo. Entonces, bueno, encantado nuevamente pues, de estar con ustedes, muy agradecido por la invitación. Yo voy a hacer una intervención sobre un guión. Hay unas preguntas que además nos hizo la organización de este evento, una pregunta para cada uno de los días, y yo quiero compartir, voy a compartir con ustedes un documento de Word, que les va a parecer extraño, pero voy a compartirlo porque voy a hacer un ejercicio muy rápido de responder por renglones a 4 o 5 preguntas que nos hicieron. Y luego, sobre esas 4 o 5 respuestas o posibilidades de respuesta, voy a desarrollar algunas cosas y entraré y saldré de algunas presentaciones de PowerPoint o de algún documento. Este documento y otras cosas se las, o ya las tienen o se las enviaré, las que no tengan todavía, a Fabiola, Jorge, para que también puedan compartirlas con todo el grupo. Y en estas presentaciones está mi correo electrónico, que además es fácil, melguizojorge@gmail.com, melguizo con Z, melguizojorge@gmail.com, y me pueden escribir con mucho gusto, pues quienes estén conectados en cualquier momento en esta conversación, y puedo compartirle la información que tengo. Hay muchas cosas también en internet, algunas entrevistas, algunas conferencias, algunos documentos, mucho, todo lo que yo hago circula públicamente, entonces pueden encontrarlo por ahí. Entonces entro al documento de Word y me voy con ustedes. Ahí hay una imagen espero que la estén viendo ya, me confirmas, Jorge, están viendo un documento de Word, Valparaíso, Chile. Aún no. Bien. Yo al menos todavía no veo Todavía no. una pantalla. Bueno, entonces vamos a volver a compartir pantalla. Pasa aquí ya, tal vez si pasa que cuando se comparte un documento u otro, ahí debes estar viéndolo ya. Perfecto. Bien, entonces Fabiola y el equipo, pues Jorge, ustedes que prepararon este seminario sobre gestión y políticas culturales, nos plantearon para el día de hoy, y me lamenté mucho no estar ayer andaba en México. Yo nunca había entendido la teletransportación, yo soy de la época de Perdidos en el Espacio, y cuando el doctor Spock y todos ellos desaparecían en una cabina y se teletransportaban a otro planeta, hoy yo hago eso. Hoy estoy en Chile, más tarde estaré en Brasil, ayer estaba en México y la teletransportación funciona. Entonces, bueno, ayer no me pude conectar porque estaba en Iztapalapa. Entonces, aquí encantados. ¿Cómo entendemos la participación de la vida cultural desde las experiencias territoriales? Entonces, para responder por la participación en la vida cultural desde experiencias territoriales, yo les propongo que primero reflexionemos sobre lo que hoy llamamos territorio. ¿A qué llamamos territorio hoy? Entonces podemos llamar territorio el barrio. A mí me encanta el barrio. Yo soy muy de vida de barrio y me encanta el barrio como la unidad inmediata. Incluso hay una frase que acuñamos en Medellín cuando estábamos en la alcaldía, y es que el Estado se hace en el barrio. El Estado se hace en la calle. Mi calle. Cuando yo abra la puerta de mi casa, la calle tiene que ser evidencia de la presencia del Estado. Y esa evidencia de la presencia del Estado, piensen ustedes que primero podríamos hacer una lista de los derechos. Entonces, ¿cuáles son los derechos que yo como ciudadano tengo? Y esos derechos tendría que poderlos evidenciar en la puerta de mi casa, en la calle. El derecho, por supuesto, a la vida, o sea, que no me maten saliendo en la calle de mi casa, en mi barrio. El derecho a los servicios públicos, el derecho a un hábitat, el derecho a la participación política, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la recreación. Ese tipo de cosas tendrían que ser muy evidentes en mi calle, en mi barrio. Pensemos hoy en Chile, en Colombia, en cuántas calles, en cuántos barrios no son evidentes
no son inmediatos, no son cotidianos, no son palpables muchísimos de estos derechos. Y pensemos, por supuesto, en lo que ayer hablaron mucho sobre el derecho a la cultura, los diferentes derechos culturales, cómo son evidentes o cómo no son evidentes, cómo no son palpables, en fin. Un filósofo colombiano de acá de Medellín, que murió pues hace años, Estanislao Zuleta, decía que los derechos sin oportunidades no son derechos. Por lo tanto, tenemos que tener la oportunidad del derecho. Si mi calle, si mi barrio no me ofrece la oportunidad del acceso a los derechos, y por el contrario, acceder a los derechos es muy complejo o muy costoso, pues ese derecho se convierte en un no derecho porque no es una oportunidad. Una reflexión, las personas de máxima, en Medellín hemos hecho mucho esfuerzo desde hace unos años para que la cultura sea un derecho y no un privilegio. En los territorios de mayores pobrezas, en los territorios de mayores violencias y en los territorios de mayor densidad poblacional. Pero todavía hay en los barrios de máxima pobreza, muchas de estas cosas que decimos alegremente no se convierten en derechos, porque el acceso no es fácil. No es fácil porque incluso ir a un lugar, así la atención, un parque biblioteca, en un territorio, en una comuna, en un lugar de barrio, un parque biblioteca donde todo es de entrada libre, todo es de servicio gratuito, todo es un servicio público, tal vez la persona tenga que tomar un autobús y no tenga el dinero para tomar un autobús. Es más o menos la frase que se usó para impulsar el proceso de las protestas en Chile. No son 30 pesos, son 30 años, son los acumulados. Entonces no es solamente el dinero que signifique, sino los acumulados que hemos negado históricamente en estas sociedades inequitativas, en estas sociedades excluyentes. Entonces, ¿qué entendemos hoy por el territorio, el barrio, las calles? Entendemos la ciudad. Miren, nos asumimos como ciudad. Valparaíso se asume como una ciudad o como muchas pequeñas ciudades que muchas veces ni siquiera forman un conjunto intercalado, sino pequeños guetos y pequeños territorios. Es decir, yo he estado un par de veces en Valparaíso, pero he estado en Valparaíso o he estado en la Valparaíso que me muestran cuando voy a Valparaíso. En la Valparaíso que se recorre por un turista o por alguien que va a una conferencia, en fin. Santiago de Chile es una ciudad. O Ñuñoa, Providencia, Las Tarrias, Las Condes, cada una de estas zonas se convierte en una ciudad por sí misma, que además pues, ustedes como son tan raros los chilenos, Santiago de Chile no es una ciudad, sino que es un conjunto de ciudades con alcaldías independientes en cada una de ellas. Medellín es una ciudad. Somos una ciudad de 2,5 millones de habitantes, pero podemos decir que es una ciudad. O sea, ¿qué entendemos por el territorio como ciudad? El país, Latinoamérica. Nosotros no hemos logrado convertir, a pesar de todas las cosas que nos unen, no hemos logrado convertir a Latinoamérica en un territorio común. Son muchas las cosas que nos unen, muchas más que las que nos desunen. Pero yo no sé, nos dejamos ganar o por la geografía física o por los egos territoriales o por no sé qué cantidad de cosas, pero no hemos convertido, no hemos hecho de nuestro idioma común en este subcontinente latinoamericano, no hemos hecho una oportunidad y una posibilidad muchísimas veces. Incluso con un país como Brasil apenas sí tenemos relaciones y contactos. Yo trabajo mucho en Brasil y me asombro porque Brasil es un país, yo he dicho que Brasil y Colombia. Yo he recorrido toda Latinoamérica, solo con 2 excepciones, Haití y República Dominicana, la isla, la española, como le decían, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles allá, que fue el primer territorio que pisaron, la isla española. Haití y República Dominicana, esa isla no ha estado. De resto, en toda Latinoamérica. Y digo, los brasileros y los colombianos somos, entre los latinoamericanos, los 2 pueblos más parecidos en muchas cosas. Pero las distancias, esta distancia que no es solamente la del Amazonas, la de la selva que nos une, pero también nos separa, sino el idioma, pero nos hemos dejado vencer por este tipo de cosas en vez de construir territorios comunes. Pero hoy hay un territorio, y miren, estamos en ese territorio hoy. Yo no estoy en Valparaíso, ustedes no están en Medellín, estamos en un territorio que es el de lo digital. Y llevamos 1 año y medio en el territorio de lo digital. En Colombia, desde el 14 de marzo, yo ya he empezado a romper las barreras de lo digital y ya hice mi primer viaje de trabajo hace un mes en México, en 4 ciudades. He atendido ya 3, 4 comisiones de gente que asesoro de Brasil, han estado en Medellín. El próximo lunes y martes recibo una delegación de Brasil acá en Medellín, precisamente de la gran cadena brasilera Globo News, que viene a hacer un documental sobre Medellín. Luciano Hulk, el periodista, pero
lo digital hoy es un territorio real, no es un territorio virtual. Yo incluso prefiero hablar de conferencias digitales y no de conferencias virtuales, porque para mí lo virtual es como lo que no existe. Y esto que estamos teniendo acá es una conversación real. Jorge, Fabiola, el grupo que está conectado es una conversación real, solo que es por medios digitales. Tiene el encanto de lo digital, pero también tiene el desencanto de lo digital. El encanto de lo presencial tiene sus otras cosas. Y ahí hablamos entonces del derecho al territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho al territorio? Y luego podría referirme a 2 o 3 cosas para esto. Dije que iba a responder rápidamente cada pregunta y se me fue. Ya Fabiola ya me conoce, me voy más tiempo con cada una de las cosas. Y lo que quiero es casi que generar un índice que nos permita, uno, Jorge, para una explicación que espero dar en total en unos 40 minutos de presentación mía, pero que luego el resto del tiempo, 1 hora y algo, sea una conversación alrededor de estos temas, pues con ustedes, por supuesto, y con todos y todas las asistentes. Esta otra pregunta que nos hicieron para el día de hoy y que el panel también más tarde, los invitados internacionales, las invitadas internacionales y nacionales van a abordar. ¿Qué desafíos ha tenido que afrontar la gestión cultural, patrimonial, artística, que sea relevante en la vida cultural del territorio? Y hay, digamos, unas categorías de análisis que me gusta plantear y es, uno, la cercanía. Pero miren esto, un grupo de teatro de Medellín que tiene su sede en el centro y tiene una sala para 80 personas, decía en octubre, noviembre pasado, después de 6 meses de encerramiento, decía muy especial porque para nosotros nuestro público era 80 personas y venía un miércoles venía un grupo, el jueves venía otro grupo, el sábado venía otro grupo, el sábado de pronto venían algunos de la semana, en fin, pero nuestro grupo eran unas 500, 600, 700 personas. Ellos tenían en su base de datos unas 600, 700 personas como grupo afín a su grupo de teatro y muchos de ellos, por supuesto, gente de toda la ciudad, pero muchos los más cercanos territorialmente, en el centro de Medellín, la gente que más iba a su grupo, que no es solo pues la sala de teatro, sino un pequeño café y en fin. Ahora decían, hombre, ahora tenemos cercanía con gente que está en Alemania, con gente que está en Suecia, con gente que está en Inglaterra, con gente que está en Finlandia, con gente que está en Austria, con gente que está en Japón, y nos están siguiendo. Nos están siguiendo y no esperábamos tener cercanía con ellos. Este territorio digital nos permite una cercanía que no pensábamos. Pero la pandemia, por supuesto, lo ha hecho más evidente porque nos ha tocado construir digitalmente mucho de nuestro trabajo y nuestras relaciones, pero es que ya existía y no nos dábamos cuenta de eso. Entonces, culturalmente, a un proyecto cultural de un territorio, de un barrio, de una calle, de un sector rural, la cercanía como desafío es también, no es construir solo la cercanía kilométrica o la cercanía métrica, sino también qué tipo de relaciones establece con sus públicos, porque incluso yo hago el ejercicio muy simple. Alguien que vive en un edificio, yo vivo en una casa, pero alguien que vive en un edificio, vive encima, abajo y al lado de vecinos. Tiene cercanía con esos que vive encima, al lado o abajo de sus vecinos. O de pronto tiene más cercanía con alguien que vive a 100 kilómetros o con alguien que vive a 5 kilómetros. Entonces la cercanía no se da simplemente por la vecindad. Y yo creo que para los proyectos culturales es fundamental pensar la cercanía como una dimensión de acercamiento con otro tipo de realidades. Que eso tiene que ver con los públicos de siempre. Los públicos de siempre han cambiado para los proyectos culturales. Hoy, yo, gracias a lo digital y a la invitación de ustedes, estoy con un público que no es el de siempre, que no tenía posibilidad o que no hubiera tenido posibilidad de acercarme, y es esta versión digital. Pero además, esta charla queda colgada en Facebook y va a tener la posibilidad de tener unos públicos que ni me imagino. Entonces me llegan frecuentemente búsquedas de Facebook o me llegan mensajes: Jorge, te vi en alguna charla, estabas en Valparaíso en una charla digital, te escribo. Ahí hay un público de desconocidos con los que establezco relación, y creo que un proyecto cultural tiene que pensarse en esos públicos de desconocidos a los que no ha llegado, pero ni siquiera pretendía llegar. Los entornos. ¿Cuáles son nuestros entornos? Y los entornos también ya no definidos por la vecindad, los entornos definidos por las afinidades. Y luego al final van a ver en la última pregunta, voy a proponerles unas, entre comillas, nuevas afinidades para el proyecto cultural. En esos entornos es cómo me relaciono yo con el entorno,
Ya no como el entorno viene a mí, sino como yo como proyecto cultural voy al entorno, pero además también cómo esos entornos, cómo construyo otros entornos. ¿Cuáles son los entornos que yo como proyecto cultural, como grupo de teatro, como grupo de música, como grupo de danza, como proyecto patrimonial, como proyecto de investigación cultural, cómo defino yo esos nuevos entornos para generar unas condiciones de acercamiento o unas condiciones de formación de públicos o unas condiciones de reflexión sobre esos entornos a partir del proyecto cultural? Y en ese desafío menciono también ese de la inserción en proyectos sociales y urbanos que vayan más allá de la cultura. El proyecto cultural no es un proyecto para la cultura. En eso voy a insistir y Jorge, te propongo que hablemos mucho sobre eso. El proyecto cultural no es un proyecto cultural, el proyecto cultural es un proyecto social. Y la cultura no es lo que hace el sector cultural, la cultura es lo que hace una sociedad. Y el sector cultural hace un pedacito. Podríamos decir que la cultura es muy importante como para dejársela solo al sector cultural. La inserción de los proyectos culturales en proyectos sociales urbanos más allá de la cultura es algo fundamental, y cuando nos preguntemos más adelante, creo que en la cuarta pregunta, va a aparecer alguna propuesta pues también para eso. Muy rápidamente, porque pensé que esto, o sea, iba a hacerlo como guión, pero Fabiola, vos ya me conoce, yo, por aquí dicen que yo cojo un micrófono y me pierdo, entonces, en estas conversaciones digitales que algunas veces es uno como mirándose al espejo, me pierdo más. ¿Cómo se necesita transformar nuestras organizaciones en sus sistemas de gobernanza, financiamiento y otros? Esa pregunta es clave. Hay una reflexión que me gustó mucho y fue muy temprana en la pandemia, de Sergi Pérez, Sergio Pérez, pero Sergi en catalán, Sergi Pérez. Sergi es el director del Instituto de Arte Contemporáneo de Valencia, en España. Realmente, pues los valencianos dirán, no, no es catalán, es valencià. Bien, valencià, el idioma valencià, que es muy parecido al catalán. Tiene raíz, pues, son dos idiomas derivados de la misma raíz. Sergi Pérez, director del Instituto de Arte Contemporánea de Valencia, dijo en mayo del 2020, llevamos solo 2 meses de encierro, dijo, hombre, esta pandemia nos tendrá que hacer pensar a todos los del sector cultural en nuestro proyecto, nos tendría que llevar a una revisión de si lo que estamos haciendo tiene sentido. Y en esa revisión de si lo que estamos haciendo tiene sentido, tendríamos que revisar el sentido mismo de nuestras organizaciones, decía Sergi Pérez, el sentido mismo de nuestras estructuras. ¿Sirven las estructuras que hemos generado? ¿Sirven los conceptos que hemos construido? ¿Sirven las metodologías que estamos implementando? Que debe ser un instituto, un museo de arte contemporáneo en una ciudad como Valencia en medio de la pandemia y después de la pandemia. Un dato. Cuando en Medellín volvieron a abrir las bibliotecas el 1 de octubre pasado, o sea, estuvieron cerradas desde marzo hasta octubre, cuando volvieron a abrir las bibliotecas, yo conversé con varios de los del Sistema Municipal de Bibliotecas y de otro sistema de bibliotecas de Confama, una entidad privada con la que trabajé, y teníamos, o sea, Confama tiene 16 bibliotecas, el Sistema Municipal de Bibliotecas tiene otras 34 bibliotecas. Conversé con coordinadores de estas bibliotecas para preguntarles qué estaba pasando en la reapertura de las bibliotecas. Y la respuesta fue común, fue la misma. La gente está viniendo a las bibliotecas como refugio, como espacio de conversación, como espacio de encuentro. O sea, no están yendo a las bibliotecas como espacio de consulta de libros, no están yendo a las bibliotecas como espacio de préstamo de libros, no están yendo, lo digo con una palabra que implica muchas cosas positivas y negativas, no están yendo por los servicios bibliotecarios. Están yendo como un lugar de encuentro, como un lugar de búsqueda, como un lugar de escucha. Están buscando al equipo de la biblioteca, pero también a sus vecinos y a los usuarios de esa biblioteca como cómplices de sus soledades, como cómplices para sus compañías necesitadas, como cómplices para sus conversaciones atrasadas o aplazadas por la pandemia y por los encerramientos. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo transformamos nosotros una biblioteca o cómo transformamos un proyecto cultural a partir de toda esta situación? ¿Cómo transformamos un colegio? En la última, hago spoiler de mí mismo, pero en la última pregunta diré que nuestros estudiantes que están empezando a regresar a clases, todavía en Colombia muchísimos estudiantes no han regresado a clases presenciales, deberían encontrarse en sus aulas más con un centro cultural que con una prisión.
Es decir, hasta el espacio físico de los colegios deberían poderse transformar para que los estudiantes llegaran, los estudiantes llegaran a una institución educativa y encontraran algo parecido a un centro cultural y no algo tan parecido a esos panópticos, es decir, a las cárceles, porque nuestros colegios tienen el mismo diseño de las cárceles, de estos patios centrales, de estos corredores externos, de estos sitios de vigilancia, de estas estructuras decimonónicas de la educación. Entonces, ¿cómo necesitamos transformar las organizaciones en nuestro sistema de gobernanza? Primero, asumir la cultura. Más allá de la cultura, lo que dije, nuestros proyectos culturales no deberían ser asumidos solo en la gobernanza cultural. Asumir que los interlocutores no son solo los propios de la cultura y asumir que la financiación de los proyectos culturales no está solo en las entidades culturales. Piensen ustedes. Un grupo cultural dice, no, es que la financiación depende del Ministerio de Cultura o del Instituto de Cultura o de la Secretaría de Cultura. No. Puedo citar, solo por citar casi que el organigrama de la Alcaldía de Medellín. Cuando yo fui secretario de Cultura, dije, ¿cuánto presupuesto maneja la Secretaría de Cultura? Tanto. ¿Y cuánto presupuesto manejamos en cultura en otras secretarías? Y había presupuestos para proyectos culturales en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de las Mujeres, en la Secretaría de Juventud, en la Secretaría de Inclusión, en la Secretaría de Participación, en el Instituto de Recreación y Deportes, o sea, en casi todas las dependencias había intervenciones culturales, proyectos culturales. Entonces había un desafío. ¿Cómo intervenimos con el proyecto cultural? No solo la Secretaría de Cultura, sino también toda la estructura municipal. ¿Y cómo logramos que las organizaciones y las entidades culturales vean también a esos otros actores culturales? Entonces, en Colombia hay proyectos, financiación o posibilidades, oportunidades de financiación para la cultura en el Ministerio de Relaciones Exteriores por circulación cultural, o en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como nuestro Ministerio de Familia, o en el Programa de Paz y Reconciliación, o en el Programa de Víctimas del Conflicto, o en la Comisión de la Verdad, es decir, en otras muchas instancias diferentes al Ministerio de Cultura. Todo lo que se puede hacer con el Ministerio de Educación o con la Secretaría de Educación y Cultura es tremendamente transformador. Nosotros, los que estuvimos a favor hace años de separar cultura y educación, de que en casi todas partes cultura empezó siendo una subsecretaría o un viceministerio del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, en Medellín también, en Colombia también. Hoy Colombia tiene un Ministerio de Cultura desde hace veintitantos años y tiene desde hace unos 30 años y tiene un ministerio, una Secretaría de Cultura Medellín desde el año 2002. Secretaría de Cultura. Sin adornos, sin más adornos, Secretaría de Cultura. Aquí se llama Secretaría de Cultura Ciudadana, porque tiene un componente también de construcción de otra sociedad, cultura ciudadana. Pero los que abogamos por la separación entre cultura y educación, nunca pensamos que esa separación fuera a ser un divorcio. Y uno no entiende por qué su cultura y educación se separaron radicalmente. ¿Por qué se separaron? Y tendríamos que juntar mucho más el proyecto educativo y el proyecto cultural. ¿Cómo se hace parte, cómo hacen parte las comunidades del ejercicio de participación? En esta pregunta hay una trampa, que es en la que siempre, o sea, hay una trampa implícita, que es en la que siempre caemos cuando hablamos de participación. Cuando se los cuento con una anécdota, yo llegué, cuando me nombraron secretario de Cultura, en Cultura estaba la subsecretaría de Juventud. Luego le dimos una patada para arriba y la convertimos en Secretaría de Juventud. Entonces, pero Juventud era parte de Cultura. Entonces le hice una pregunta al subsecretario de Cultura, de Juventud, perdón. Te hago una pregunta, pero llevaba yo 2 días como secretario de Cultura. Y le hice al subsecretario una pregunta. ¿Vos qué crees? ¿Los jóvenes de Medellín participan? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Poco? Y me dijo, hombre, Jorge, poco. Hay muy poca participación juvenil. Y empezó a explicar. Y yo le dije, hombre, yo creo que tu respuesta está equivocada. Me dijo, hombre, Jorge, no, yo llevo de subsecretario de Juventud 1 año y te puedo decir que la participación de la juventud es poca. Y le dije, yo quiero que nos hagamos otra pregunta y te pongo ese desafío para dentro de unos días conversamos con vos y con tu equipo. Yo estaba llegando a la Secretaría pues, de Cultura. Les dije, te hago una pregunta. En vez de preguntarse esta que te hice yo, si los jóvenes participan o no, hacete otra pregunta y es, ¿en qué participan los jóvenes? ¿Cuáles son los espacios donde los jóvenes están participando?
¿Cuáles son los espacios de participación de la juventud? Porque yo creo que lo que nosotros no hemos hecho es conocer, reconocer, valorar y potenciar esos espacios de participación. Y te diría algo más, tengo una hipótesis, y es que creemos que hay baja participación porque esta juventud no viene a los espacios de participación que creamos nosotros como oficialidad, como gobierno. Yo tampoco vendría. Le dije al subsecretario, nuestros espacios son aburridores, son arcaicos, son oficiales, son oficiosos, y creo que no son muy atractivos. Pero si cambiamos la pregunta y empezamos a mapear, como la palabra esta que usamos tanto, empezamos a mapear, a aprender un radar, un sonar, vuelvo a mis películas de infancia y de juventud, de 20.000 leguas de viaje submarino. Y si prendemos un sonar que nos ayude a navegar, a bucear en las profundidades del océano y a buscarlos en los territorios, los espacios reales de participación de juventud, pues vamos a encontrar ahí otras posibilidades. Tal vez, es la hipótesis que me hago. Y lo que vamos a encontrar tal vez nos permita nosotros, como alcaldía, insertarnos en esa participación, en esos espacios de participación. No esperar a que la juventud venga y participe en nuestros espacios, sino nosotros ir a esos espacios de participación, conocerlos, reconocerlos, valorarlos y potenciarlos. Pues el ejercicio cambió radicalmente la estructura o el componente de juventud en Medellín, porque realmente la hipótesis era acertada, y teníamos muchísimos espacios de participación, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, muchísimos colectivos, muchísimas expresiones informales de participación que no veíamos porque no teníamos ojos para verla, porque las veíamos sin lentes, sin los lentes. Yo tengo hipermetropía, astigmatismo y presbicia, y para poder seguir viendo esto necesito unos lentes. Nosotros teníamos astigmatismo, presbicia e hipermetropía en la alcaldía para ver los procesos de juventud. Teníamos que ponernos unas gafas adaptadas a nuestro astigmatismo, presbicia e hipermetropía de juventud para poder ver esos espacios de participación. Entonces, ¿cómo los proyectos culturales se insertan en procesos comunitarios donde ya la participación es esencia y no solo herramienta? ¿O estamos esperando que la gente venga y participe en nuestros proyectos culturales? ¿Por qué no vamos y nos insertamos? Hay un colectivo de mujeres. ¿Cómo se inserta ese proyecto cultural en ese colectivo de mujeres? ¿Cómo se inserta el proyecto cultural en el colectivo de infancia que hay en el barrio? En el colectivo de huertas comunitarias, en el colectivo de control social de una obra pública. O sea, y entonces viene la pregunta, ¿qué entendemos por participación? ¿Participación qué es? Porque en muchos espacios, en muchos lugares, y lo viví en lo público, se asume participación casi que como un ejercicio de lo que yo llamo la participación tipo orinal público. Y es donde la gente entra, se descarga y se va. Y creemos que la participación es eso, ir a un lugar, descargarse e irse. Entonces, ¿cómo construimos formación para la participación? Porque es que es muy bueno hablar de, abrimos un espacio de participación, nos formamos para participar, o cada uno llega allí a representarse a sí mismo con elementos que trae sin formación o sin preparación. ¿En qué están participando las organizaciones culturales? Hacen parte de organizaciones ciudadanas que vayan más allá de la cultura. Hacen parte por ejemplo, veedurías ciudadanas, esos espacios de control social. Yo hago parte de 2 veedurías ciudadanas en mi barrio, para obras públicas en mi barrio. Hago control social. Yo termino esta conferencia y salgo para una reunión a las 11 de la mañana, hora colombiana, de una veeduría ciudadana, que pusimos una acción popular al gobierno de la ciudad, una acción, una demanda al gobierno municipal por unas actuaciones de urbanismo en nuestro barrio. Pero eso lo hacemos los ciudadanos y ciudadanas en ejercicio de la participación política, de la participación real. Hacemos parte de los proyectos culturales de grupos de trabajo con otros sectores en función de proyectos de otras dimensiones. Hacemos parte de proyectos de desarrollo económico, hacemos parte de mesas de empleo, como proyectos culturales. Y miren esto, Jorge, Fabiola y todos y todas las que están conectadas. Cuando se hizo Río +20, la conferencia esta de medio ambiente, hicimos una gran movilización de organizaciones de cultura viva comunitaria, de puntos de cultura, desde varios lugares de Latinoamérica hasta Brasil, hasta Río. Incluso se hizo un acto simbólico, y es que un autobús partió de la playa de Copacabana en el río Titicaca a la playa de Copacabana en Río de Janeiro, de Copacabana a Copacabana.
Hay un relato muy bonito, El viaje a la semilla, que cuenta, lo pueden buscar, Viaje a la semilla, Iván Nogales. Iván Nogales era un gran gestor cultural del Alto de la Paz en Bolivia, de Teatro Trono, de comunidad de productores de arte en el Alto de la Paz. Murió hace un par de años, de 55 años, de un infarto, pesar. Era un amigo entrañable, un tipo encantador. Estuve en su casa, estuvo en mi casa y nos cruzamos en muchos lugares de Latinoamérica compartiendo las experiencias de cultura viva comunitaria. Busquen Viaje a la semilla de Iván Nogales. Cuente ese viaje. Un autobús salió de Medellín y fue recogiendo pasajeros de proyectos culturales en Colombia, hacia el sur, en Ecuador, en Perú, subieron hasta Bolivia y del Alto de la Paz salieron, se fueron hasta Brasil. La historia entonces que les decía de participación es, yo le decía a la gente que fue a Río de Janeiro, hombre, hay que ir a Río de Janeiro, a la conferencia de Río +20, pero no hacer lo que siempre hacemos, que es reunirnos los de la cultura con los de la cultura. No es ir a hacer este viaje para agruparnos organizaciones culturales en Río y para compartir entre los proyectos culturales, para sensibilizarnos en los proyectos culturales. No hay que hacer eso. Hay que ir a Río +20, las organizaciones culturales, a meterse, uno en la mesa de medio ambiente, otros en la mesa de economías, otros en la mesa de políticas públicas. Es decir, hay que ir a incidir en otros sectores, no a hacer un acto de onanismo colectivo, de yo con yo y todos nosotros con nosotros y cómo tan bonitos somos y nos sensibilizamos en el sector de la cultura y cómo somos de buenos y todo, ay, el teatro, ay, la música, ay, las artes escénicas, ay, la danza y todos tan bonitos y todos tan puestos de acuerdo y todos tan... ¿A quién sensibilizamos? Si ya estamos sensibilizados. Eso se parece a las campañas políticas, que me parecen absurdas, cada vez me parecen más absurdas. Los políticos solo se dirigen en campañas políticas a los que van a votar por ellos. Se encierran en un estadio o en un salón y le hablan enardecidamente a los 30 o 100 o 1000 que van a votar por ellos. Y la cámara muestra a todo el mundo, eso, bravo. No, hombre, si ya vas a votar por él, ¿para qué le gastas corriente? Anda a hablarle a los que no van a votar por vos. Es lo mismo que tendríamos que hacer los sectores culturales. Hablarle a los que no entienden todavía la dimensión de la cultura en un proceso de transformación de una sociedad. Hay que hablarle al secretario de Hacienda, a la secretaria de Hacienda de un municipio o de una provincia o de una región. Hay que hablarle al ministro de Planeación Urbana. Hay que hablarle a la ministra de Medio Ambiente. Hay que hablarle a la ministra de Desarrollo Económico. Hay que hablarle a las otras mesas. En las ciudades hay que hablarle a los alcaldes, o como dirían en Brasil, a los prefeitos, o como dirían en Argentina, a los intendentes, o como dirían en Uruguay, a los intendentes. Hay que hablarle a los presidentes municipales, como dirían en México. Hay que hablarle a la gente que no ha entendido todavía la dimensión del proyecto cultural. Y estas 2 preguntas más, 3 preguntas más, miren, es que hicieron muchas preguntas ustedes. Me encanta. ¿Cómo se reorganiza el trabajo cultural que dé sostenibilidad a la vida cultural? En esa pregunta también yo puedo llevarlos a la conversación posterior y ya casi para cerrar esta larga presentación. La sostenibilidad de los proyectos culturales depende de muchos factores, pero especialmente de ayudar a crear ecosistemas donde la cultura sea posible. Es decir, cuando yo asesoro proyectos en el Pacífico colombiano, el Pacífico colombiano es una región de máxima pobreza, es una región de muchísimas violencias y con una debilidad institucional muy fuerte. Pero, por ejemplo, la capital, Medellín es la capital de Antioquia. Antioquia tiene 6,5 millones de habitantes. Medellín tiene una Secretaría de Cultura hoy muy fuerte, con un muy buen presupuesto, en fin, con muchos problemas también, con muchas debilidades. Hoy además andamos en una discusión fuerte con la Secretaría de Cultura, muchos sectores, pero tiene una fortaleza institucional. Pero aquí al lado, nuestro departamento vecino, el que nos separa del Océano Pacífico, se llama Chocó. Y ese departamento vecino tiene una pésima Secretaría de Cultura, una pésima institucionalidad en cultura, tanto en el departamento como en la ciudad capital, que es Quibdó. Quibdó tiene 200.000 habitantes y ni siquiera tiene una Secretaría de Cultura, tiene una coordinación de cultura, sin funcionarios, sin lo que podríamos llamar burocracia estatal, sin presupuestos, o sea, una cosa ridícula. Entonces yo, cuando el grupo cultural me dice, Jorge, ¿cómo hacemos para nosotros tener más implicación, para conseguir recursos? Les digo, lo que ustedes tienen que hacer como grupo musical o como grupo de danza, como grupo de teatro en Quibdó, es ayudar a fortalecer la institucionalidad pública en Quibdó. Porque si existiera una institucionalidad pública, una Secretaría de Cultura, con presupuestos públicos, con políticas culturales, esa
el trabajo que ustedes hacen tendría una sombrilla mayor. Es menos dura la vida para un grupo de teatro en Medellín que para un grupo de teatro en Quibdó, por supuesto, porque aquí hay una sombrilla que cobija ese grupo de teatro o ese grupo de cultura en cualquiera de las áreas. Ayudar a crear ese ecosistema cultural se convierte en una necesidad, pero también en una posibilidad real, en una oportunidad. ¿Cuáles son los actores relevantes institucionales en el proceso? ¿Qué rol tienen? ¿Cómo se deben transformar para facilitar un mayor impacto, para facilitar con mayor impacto la participación en la vida cultural? Entonces, algo de lo que ya dije, hay que empezar por reconocer, valorar, potenciar lo que ya existe. Yo he dicho que esas son las 4 palabras, además de la gestión pública: conocer, reconocer, valorar y potenciar lo que ya existe. Y existe en los territorios urbanos o rurales. Y existe sin el Estado, a pesar del Estado, o incluso contra el Estado. Y va a seguir existiendo. Una anécdota rápida: hace unos 5 años, 6 años ya, una secretaria de Cultura de Medellín armó una tremenda discusión pública por la sostenibilidad de los proyectos culturales, diciendo esta frase: no puede ser que muchos de los proyectos culturales de Medellín dependan del presupuesto público, tienen que ser autosostenibles, no pueden esperar que salga todo del presupuesto público. Entonces la llamamos exsecretarios de Cultura de varias alcaldías, de varios partidos políticos distintos, de varias tendencias ideológicas distintas, y le invitamos a almorzar a mi casa. Y le dijimos más o menos esta frase: 4 exsecretarios y la secretaria de ese momento. Y le dijimos: te estás equivocando en esa discusión, porque son más sostenibles los proyectos culturales que los secretarios de Cultura. Y te lo decimos 4 exsecretarios que tuvimos 4 años o 3 o 2 de función pública. Son más los proyectos a los que vos criticás, han existido sin vos, van a existir a pesar de vos y van a seguir existiendo cuando vos seas exsecretaria. Y un mes después, por alguna razón, dejó de ser secretaria de Cultura. Desde un mes después es exsecretaria. Y todos los proyectos que ella criticaba por su poca sostenibilidad o por sus dificultades de sostenibilidad siguen existiendo, todos. Entonces, la sostenibilidad de los proyectos culturales hay que mirarla desde muchos lugares. Hay que ver cuáles son los nuevos actores, los otros nuevos actores de la cultura. Hay que ver que hay organizaciones prosociales, que no son organizaciones culturales, que tienen en la cultura o una herramienta o incluso una esencia. En Medellín son, uno cita Picacho con Futuro, una organización comunitaria en uno de los barrios históricos de mayores violencias y de mayores pobrezas, y Picacho con Futuro, que tiene hoy unos 34 años de existencia, no es un proyecto cultural, pero tiene la cultura como una de sus esencias. Hace parte incluso de la red de cultura viva comunitaria. Uno cita Convivamos, una ONG en un territorio al frente de Picacho con Futuro, en la Comuna 1 de Medellín, y uno dice: Convivamos es una organización cultural. No. Pero todo su trabajo, una buena parte de su trabajo de construcción territorial, de indicadores sociales, de atención a comunidades, de planes de ordenamiento territorial, todo lo basa también en proyecto cultural, o como esencia o como estrategia. Ya dije lo de las otras dependencias públicas diferentes a cultura y la importancia clave hoy en el trabajo cultural y con otras áreas. Que este es parte de lo que hice spoiler hace un rato. Y es, a mí en la pandemia me ha dado por pensar que hay 5 temas en los que cultura tiene muchísima relevancia. Es decir, en todos, yo creo que cultura es un asunto que tiene mucha relevancia en casi todos los asuntos de la vida ciudadana y de la vida pública y de la vida institucional. Pero hay unos temas en los que creo que tiene mayor relevancia todavía, que son medio ambiente, educación, seguridad, inclusión, género, desarrollo económico y equidad. En estos temas, piensen ustedes cuáles son los aportes de un proyecto cultural a medio ambiente. Y lo digo de otra manera. Estamos viviendo en una crisis climática, ya no en un cambio climático. Ya es evidente que no podemos hablar de cambio climático, sino de crisis climática. ¿Cuáles son las posibilidades, las oportunidades para los proyectos culturales, para la vida cultural en la intervención de la crisis climática mundial? 2, la educación, y algo de lo que dije ahora, cómo intervenimos la educación desde un proyecto cultural. Una pequeña anécdota: Colegio de la Salle, de los sacerdotes lasallistas en México, en la ciudad de Gómez Palacio, hace un par de años. Me invitan a la inauguración de su colegio.
en un campus que combina universidad y colegio. Campus espectacular. Busquen Colegio La Salle, Campus Gómez Palacio, Gómez Palacio, que es una ciudad, o Torreón, porque son dos ciudades juntas, Torreón y Gómez Palacio, Colegio de La Salle, Torreón, Gómez Palacio. Y encuentran un campus espectacular. Y el rector, muy emocionado, me lleva a mostrarme el nuevo campus, los salones espectaculares, un diseño circular, y me lleva a la biblioteca. Y yo le digo, rector, me gusta mucho lo que me está mostrando, menos la biblioteca. Elimine la biblioteca del colegio. Bueno, Jorge, no puedo creer que me estés diciendo que elimine la biblioteca del colegio. Sí, sí, elimínela. El colegio no necesita biblioteca. Pero ¿cómo me vas a decir eso, Jorge? Y le dije, sí, convierte el colegio en una biblioteca. No le tenga una biblioteca al colegio. Convierte el colegio en una biblioteca. Ponga libros en la entrada, ponga libros en los corredores, ponga libros en todos los salones, ponga libros en los baños. Convierte el colegio en una biblioteca, como mi casa. Dije yo en mi casa tengo libros en mi habitación, tengo libros en el baño, tengo libros en una pieza, tengo libros en un corredor, tengo libros en la sala, tengo libros en mi oficina, que esta es mi oficina. O sea, tengo libros en la cocina. O sea, en todas partes de mi casa hay libros. Yo vivo en una biblioteca. Convierta el colegio en una biblioteca. O sea, ¿cómo producimos esas? Pero todo lo que tiene que ver el proyecto educativo con el proyecto cultural. Nuestro principal desafío cultural es la educación. En Latinoamérica, nuestro principal desafío cultural es la educación. Y nuestro principal desafío educativo es la transformación cultural de la sociedad. Pero ojo, seguridad. En Medellín decimos, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Las palabras antónimas no son seguridad o inseguridad. Las palabras antónimas son inseguridad y convivencia. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales. Construimos convivencia invirtiendo en educación, invirtiendo en cultura, invirtiendo en lo social. Si yo llego a una ciudad y veo que está llena de policías, no me siento seguro, me siento inseguro. Cuando yo llego a una ciudad y no veo policías, me siento seguro. Digo, esta ciudad ha construido unos espacios de convivencia. Hay que fortalecer las policías, sí, hay que mejorar los sistemas de vigilancia, sí, todo eso sí. Pero si no fortalecemos los proyectos sociales, educativos y culturales, no vamos a lograr convivencia en una sociedad. Y ahí entonces, ¿cuál es el papel del proyecto cultural en la construcción de la convivencia? Género, pero digo género y lo incluyo en inequidad. Todas las inequidades sectoriales, las inequidades económicas, las inequidades territoriales, las inequidades de género, cómo nosotros enfrentamos las inequidades. Cultura como una posibilidad de construir equidad. En fin. Y cierro con esto, las transformaciones que son urgentes para entender, fortalecer, participar de la vida cultural, tomando en cuenta un escenario actual de pandemia y el contexto sociopolítico nacional. Estas son preguntas, insisto, pues que ustedes nos hicieron llegar y que me parecieron valiosísimas para esta reflexión. Entonces, hay que entender y asumir la cultura más allá del sector cultural y del foco cultural. Este es el resumen de todo lo anterior. Los 5 asuntos que en pandemia se han vuelto más importantes para mí, equidad, democracia, crisis climática, salud, educación. Y en estos 5 asuntos, la cultura tiene desafíos fundamentales y posibles. Y retomo de Josep Ramoneda, un filósofo catalán, algo que siempre he retomado desde hace 10 años porque me gustó mucho este concepto. Yo dirigí una cátedra en Medellín-Barcelona y conocí a Josep Ramoneda en esas condiciones. Él era director entonces del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ya no, hoy dirige una revista, La Maleta de Portbou, que es una revista excelente sobre filosofía hecha en Barcelona. Josep Ramoneda, en el 2010, 2009-2010, escribió un libro sobre la crisis económica europea. La caída del mercado de Nueva York, la caída de Lehman Brothers, generó, aquí dejo de compartir la caída del mercado de Lehman Brothers generó una situación económica dura en Europa y España fue uno de los países que más sufrió. Recuerden la caída de Grecia, la situación de Portugal, que además ha reconstruido tremendamente Portugal. Hoy Portugal es un país de referencia mundial en muchísimas cosas y en educación tremendo. Y Ramoneda escribió un libro que se llama Contra la indiferencia y dice en el libro que la crisis económica, que la crisis europea no era solo una crisis económica. Incluso él decía, la crisis europea no es una crisis económica.
o al menos no solo económica. Es una crisis política, es una crisis ética y es una crisis cultural. Es una crisis política porque es la crisis de la democracia. ¿A qué llamamos democracia? Piensen ustedes en las diferentes democracias. Democracias representativas, democracias deliberativas, democracias participativas, los espacios de participación. ¿Cómo asumimos la ciudadanía? Yo me asumo, yo soy ciudadano, me considero ciudadano cuando intervengo en lo público, en lo colectivo. Yo no soy ciudadano solo en mi ejercicio particular de vida. Yo me asumo como ciudadano cuando participo en la construcción de lo político, de lo colectivo, de lo público. Decía Ramoneda, la crisis es una crisis ética porque es la crisis de la inclusión. ¿A quién incluye y a quién excluye un modelo de desarrollo? Pensemos en Chile, pensemos en Colombia. ¿Quiénes han quedado excluidos de los modelos de desarrollo? Es un asunto ético. Y ese asunto ético lleva al tercer asunto. Decía Ramoneda, pensando en Europa, y yo hago la traspolación muy fácil a Latinoamérica, es una crisis cultural porque es la crisis de la indiferencia. Vivimos en un mundo de la indiferencia. No nos importa el otro. Vivimos en un mundo del mí para mí. Estas interpretaciones las hago yo. ¿Cómo construimos? No una reflexión del mí para mí, o del yo para mí, o del yo para los míos, sino una reflexión de el nosotros para los otros. ¿Cómo construimos esta reflexión? Por ejemplo, desde las economías. Hablamos, hoy en Colombia está el presidente, que es pésimo presidente Iván Duque, está engolosinado con las industrias culturales. Es su bandera, su caballito de batalla, aunque también se le ha caído mucho. Industrias culturales. Entonces habla de economías creativas. Y la pregunta que yo hago es, ¿las economías son creativas porque son creativas o porque la economía también, la parte económica también es diferente? Porque parece que estamos hablando de economías creativas, pero estamos reproduciendo en las industrias culturales y en los nuevos espacios de economía creativa, estamos reproduciendo muchos esquemas de las economías tradicionales que no tienen nada de creativas. Economías de la explotación o de la autoexplotación, economías del extractivismo puro y duro, pero no economías solidarias, no economías del común, no economías cooperativas, no economías de construcción de lo colectivo de otra manera, no economías que nos generen un tipo de sociedad distintas. Entonces hablamos de Brasil hace 2 años que se hizo el MICSUR, que no lo llamaron el MIC Brasil, no lo llamaron MICSUR por la diferencia en ese momento del gobierno brasilero que mantiene con el Mercosur. Cuando lo llamaron al MIC Brasil fue casi todo sobre industrias creativas. Yo en Brasil dije, las economías creativas tienen que ser creativas en su proyecto económico, no solo en su proyecto cultural. Una editorial independiente es una maravilla y es un buen ejemplo de economía creativa. Pero si ese editorial reproduce económicamente el esquema extractivista y de explotación económica tradicional, no tiene, para mí, por qué llamarse economía creativa. Porque creo que lo creativo tiene también que definir a la parte económica de los proyectos. Entonces, decía, todo esto lo relaciono con lo que Josep Ramoneda decía de la indiferencia, y es cómo construimos un antídoto contra la indiferencia. Es la pregunta que yo me hago. Y ese antídoto contra la indiferencia para mí es el proyecto cultural. Para mí la cultura es un antídoto contra la indiferencia. Y creo que lo que tenemos que hacer en nuestros territorios urbanos y rurales permanentemente es preguntarnos cómo construimos, cómo diseñamos, cómo ponemos en práctica esos antídotos contra la indiferencia a partir de, con y desde la cultura. Dejo ahí y pensé que iba a mostrar algunas cosas, pero no las mostré porque me engolosiné con el guioncito este que les había compartido Jorge Fabiola antes, pero dejo ahí y quedo dispuesto a la conversación y a las preguntas y encantado. Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos quienes están conectados a este seminario, que escucharon a Jorge y vieron a Jorge Melguizo en su presentación. Quisiera decir lo primero que en esta distinción que haces entre lo digital y lo virtual, ¿verdad? En este nuevo territorio que habitamos, sabemos bien que tiene la ventaja de que no hay que atravesar los kilómetros, sino solamente conectarse, ¿verdad? Tener ese espacio de posibilidad. Y maravillosamente tenemos gente que está conectada desde Coyhaique por el sur, Linares, Valparaíso, Quillota, en fin, de Chile, pero también personas que nos están escuchando en Francia, en Colombia y también, por cierto, en México. Quisiera tal vez partir con una pregunta que me surge a mí, aprovechando el espacio de privilegio que tengo aquí frente a ti, Jorge, y es que en a ver, creo que todos tenemos más o menos claro, ¿verdad?, por la larga experiencia vital que tenemos, cuáles son aquellas cosas que
nos mueven literalmente, nos mueven físicamente en ese espacio de proximidad física, ¿verdad? Nos mueven ir al teatro, nos mueven ir a la calle a disfrutar de un espectáculo, a compartir con la gente, en fin, que nos mueven en este convivio, ¿verdad? Cercano y físico. Y también tenemos re claro que hemos sido medio forzados por la pandemia, pero no es un fenómeno que inició la pandemia en absoluto, tal vez tuvo la mano militar, ¿verdad?, que nos obligó a quedarnos en casa, ¿cierto? Potenció lo digital, por cierto. Potenció este espacio que conceptualmente confundimos, como bien lo aclaras, entre lo virtual y lo digital, ¿cierto? Eh, sin embargo, no sé si tenemos tan resuelto ahora que empezamos a volver a lo virtual, eh, eh, la crisis de sentido, que ya tenía ¿no? esa pregunta: ¿qué es lo que nos mueve? Por qué vamos? ¿Cómo hacemos que la gente vaya? ¿Cómo hacemos que la gente participe en nuestros proyectos? Eh, pero ahora en lo virtual, que claro, parece tan simple, ¿verdad? Pero esa simpleza de conectar con alguien que está al otro lado del mundo, esa persona que está al otro lado del mundo también con mucha simpleza puede elegir entre muchísimas experiencias. Entonces, una pregunta un ratón con dos cabezas, ¿no? Por un lado, en este volver, ¿cómo se agudiza esta crisis de sentido y cómo damos respuesta a la pregunta de ¿a qué nos juntamos? Ahora que nos volver a juntar. Las cosas que aprendimos a hacer en virtual, no sé. ¿Nos vamos a volver a juntar a hacer seminarios, por ejemplo? Y la segunda pata, ¿verdad? Es, entonces, ¿qué sentido tiene cómo trabajamos en lo virtual, ¿verdad? ¿Cómo en lo virtual no replicamos lo mismo? Eh, para poder de verdad ser un punto de interés en este enorme universo que es lo digital, a quienes por allá queremos que se conecten con nosotros. Y por otro lado, cómo respondemos a esta crisis de sentido que ya tenía en su tiempo, antes, el por qué moverme de mi casa para ir a tu teatro, o ir a tu centro cultural, o ir a la calle a encontrarme contigo. Ahora que hemos aprendido que muchas cosas las podemos hacer desde la casa, y que están bien. Esa sería mi primera pregunta. Después voy a agarrar algunas que están en el chat, no hay copias. Bien, bien. Esa, siempre digo, sería, por ejemplo, esa pregunta amerita una presencialidad, Jorge, en ese espacio de tu casa, además que la digitalidad me ha vuelto bollerista, entonces con un vino en tu casa, esa pregunta sería una maravilla. Y reunir en los espacios de conversación, yo digo que los próximos seminarios tendrán que hacerse no en salones multitudinarios, sino en grupos de conversación, en espacios de encuentro, en un café, en un bar, y programar un seminario de 9 de la noche a 1 de la madrugada en un bar sería espectacular para conversar y tener otro tipo de sesiones que además son las que aprovechamos. Pero me haces pensar con una de las frases en la crisis de sentido en dos cosas. En diciembre pasado, un grupo de Medellín estaba haciendo un documental sobre el proceso cultural de la ciudad y me pidió una entrevista, pues que querían tener unas respuestas mías para ese documental, pero me pidieron que fuera compartida con mi hijo. Mi hijo es muralista, hace grafitis, hace cine, hoy incluso está a unas 5 horas de Medellín, en un territorio muy duro de violencias por narcotráfico, en una zona de cultivo de hoja de coca muy dura, está en Nechí haciendo una película que es su quinta o sexta película, trabaja con una directora espectacular que es Laura Mora, una película de ella, Matar a Jesús, podrán encontrarla por ahí en circuitos. Matar a Jesús está haciendo esta película que se llama Los Reyes del Mundo, sobre un grupo de jóvenes en un territorio pues muy, muy complejo, de alta complejidad, de guerra, de conflicto nuestro. Pero bueno, entonces esta productora del documental me dijo, esta directora me dijo, queremos tener una entrevista con vos y con tu hijo juntos, porque nos parece muy especial, padre e hijo, que hoy tienen cierta relevancia en el proyecto cultural de Medellín. Mi hijo hace una revista sobre graffiti, sobre espacio público, se llama La Ración, la pueden encontrar en internet. Además nació en pandemia, el 19 de abril, llevan 10 números. Y en Instagram la pueden buscar como La Ración. Entonces, en esa entrevista la directora hizo una pregunta. Jorge, en esta pandemia, si te fueras a quedar con una sola pregunta, sobre cultura, ¿con cuál pregunta te quedarías? Y yo le dije, con una, ¿para qué la cultura?
¿para qué la cultura? Y me entusiasmé respondiendo esa pregunta y me metí, ¿para qué la cultura? Y me metí con algunos de los elementos que ya conversamos. Y mi hijo me miraba y dijo, hombre, yo estoy de acuerdo parcialmente con mi papá. Yo creo que la pandemia nos ha puesto a pensar en otra pregunta que para mí es más fundamental, y es, ¿para quién la cultura? Dijo mi hijo. Yo dije, claro, creo que el más importante, incluso preguntar, o sea, más importante, o por ponerlo en otros términos, tan importante como preguntarnos por el sentido, por el para qué de la cultura, que es la pregunta que yo me vengo haciendo hace rato, creo que la pregunta de mi hijo de Pablo es fundamental y es, ¿para quién la cultura? Porque creo que nosotros mismos, los proyectos culturales, y voy a hacer una lista así simple de por enumeración, proyectos culturales formales como los museos o como las bibliotecas o como las orquestas, o en fin, y proyectos culturales de otro carácter como los proyectos de cultura viva comunitaria, los puntos de cultura. O sea, creo que nos hemos preguntado poco por ese para quién, por ese para quién. Y en ese para quién por no preguntarnos, hemos dejado por fuera a muchísima gente. Preguntémonos simplemente a quiénes les estamos llegando con nuestros proyectos culturales y qué porcentaje de población tiene acceso real, no solo simbólico, acceso real a los proyectos culturales. Eso yo creo que es una cosa fundamental. Y en ese para quién entonces que propuso mi hijo en el documental, digo, tremendo, tremendo. Yo creo que hoy nosotros, en ese espacio de prioridad, tu pregunta es cómo nos movemos en el espacio de prioridad, creo que tenemos una prioridad en ese replanteamiento que era la tercera o cuarta pregunta que ustedes me hacían previo a la charla, era en esa prioridad de pensarnos como organizaciones, tenemos que pensar mucho el para quién, para quién, para quién. Y en ese para quién, por supuesto, la combinación del territorio físico y del territorio digital. ¿A quién le estamos llegando? ¿Cómo llego yo a otros públicos? Y cuento una pequeña anécdota. Cierro con la respuesta con esta anécdota. Y es, hace unos años estaba trabajando, pasaba la tercera parte, durante 4 años, 5 años, 2012 al 2017, viví la tercera parte de mi vida en Buenos Aires, por una asesoría que estaba haciendo al gobierno de la ciudad en los territorios de mayor pobreza y violencia, en las villas de Buenos Aires. Entonces, me conocí Buenos Aires en sus territorios más duros, en Sildañez, en Villa 31, en Ciudad Oculta, en la Villa 1114, en la Villa 2124, en la Villa 31, en los lugares más complejos. Y me invitaron, el grupo que dirigía, que hoy es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro, dirigía el Centro Metropolitano de Diseño, un lugar tremendo en el barrio Barracas, aledaño a la Villa 2124. Territorio de los más duros, 80.000 personas, Villa 2124, y aledaño el barrio Barracas, un barrio muy tradicional de toda la historia de Buenos Aires. Y el Centro Metropolitano de Diseño, búsquenlo, era una maravilla de espacio, creo que está un poco de capa caída. Me invitaron con una pregunta, el equipo. Jorge, tenemos una pregunta. ¿Cómo hacemos para que la gente venga, la gente del barrio venga al Centro Metropolitano de Diseño? Viene gente de otros lugares. ¿El quién? ¿El para quién? Viene gente de otros lugares. Vienen los diseñadores del distrito Palermo de diseño, vienen los de Palermo Soho, pero no están viniendo los del barrio. ¿Cómo hacemos? Y yo les devolví la pregunta. Y ustedes ya fueron al barrio. Ustedes ya fueron al barrio. Y yo, esa reunión la tuve un lunes. Yo el sábado y el domingo me había ido a caminar el barrio Barracas, pensando en la reunión con el Centro Metropolitano de Diseño. Yo ya conocía Barracas, había ido algunas veces. Incluso hay un proyecto allí espectacular de Ricardo Talentos, el Circuito Cultural Barracas, búsquenlo, Circuito Cultural Barracas, que dirige un tipo que es muy especial porque estaba condenado a ser del sector cultural. Ricardo Talento, o sea, alguien que se apellide Talento. Entonces, Ricardo, un tipo maravilloso además, en Barracas, y me fui y caminé, por ejemplo, por la calle Laín, que es de un pintor tremendo que puso una calle del barrio toda con mosaicos. Me fui a caminar el barrio y les dije el lunes, yo sábado y domingo me tomé el café, comí, cené en el barrio, viví intensamente el barrio Barracas y, por supuesto, esa posibilidad me lleva a una pregunta. ¿Ya ustedes salieron al barrio?
Ustedes ya fueron a la zapatería del barrio, ya fueron a la tiendita del barrio, ya fueron a la sastrería del barrio, ya fueron al taller de carpintería del barrio, ya vieron, ya hicieron el sondeo de lo que hay de innovador en el barrio Barracas. Ustedes están esperando que la gente del barrio venga acá. ¿Por qué no van al barrio? Entonces les dije, ¿por qué no nombran un gerente del Centro Metropolitano de Diseño para el barrio? Es decir, un gerente barrial que se encargue de hacer la conexión permanente, pero que conozca mucho del barrio. Y eso lo llevo, perdón lo largo de la respuesta, voy a compartir otra vez pantalla para mostrar un documento, pero te pido que no me dejes quedar en ese documento, lo voy a usar aquí en mi archivo. Te pido que no me dejes quedar, Jorge, en el documento, una ponencia que hice hace un tiempo en Río de Janeiro, y con esto que acabo de decir, este es un listado de ponencias mías, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Jorge, ¿estás Sí, viendo? pero pasó lo del principio, tal vez tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Sí. Bien, entonces sí, aquí ya entré a mi archivo para buscar un documento. ¿Qué debería suceder cuando usted sale de un museo? Mira, año 2013. ¿Qué debería suceder cuando usted sale de un museo? Y es una conferencia que hice, se las mando Fabiola, Jorge, para que la compartan con el grupo. Ahí este correo no es, olvídenselo, hagan de cuenta que no lo vieron, era el anterior, melguisojorge@gmail, se las mando. Y es una conferencia donde simplemente digo que hago una reflexión. Había 3.300, hay un martilleo en mi casa, me están haciendo un arreglo en el techo, disculpen. Y no tengo manera de gritar para que están encima del techo de que dejen de martillar. Espero que no estorbe mucho. Justo en este momento. Pero bueno, me invitaron a un Congreso Mundial de Museos. Había 196 países, 3.300 personas. Y dije, cuando entré, lo van a leer, dije que estaba muy asustado, muy asustado. Que yo no soy un experto en museos y me intimidaban esas 3.300 personas, Museo del Louvre, Museo de San Francisco, Museo Guggenheim, Museo de Sudá, todo. Y dije que me sentía como se sienten muchas personas antes de entrar a un museo, intimidado. Y decía entonces que los museos intimidan a la gente, pero piensen, los teatros intimidan a la gente, las bibliotecas intimidan a la gente, las librerías intimidan a la gente. O sea, la mayoría de la gente, ese para quién que se preguntaba mi hijo, no sienten en la cultura una cercanía, incluso se sienten intimidados. No, ¿cómo voy a ir yo a una obra de teatro si de pronto no la entiendo? ¿Cómo me voy a meter yo a una sala donde van a apagar las luces y no sé cómo comportarme? No sé si me voy a aguantar 1 hora y media callado, en silencio, viendo una escena. No sé, o sea, no sé, porque estoy acostumbrado a ver televisión en mi casa comiendo papitas fritas, o estoy acostumbrado a hacer bulla en mi casa, de contestar el teléfono, o a que toquen a que me martillen encima de mi casa mientras hago una conferencia con Chile. O sea, ¿cómo me voy a comportar en una biblioteca si me piden que no hable? Es absurdo, en las bibliotecas hay que poder hablar. Nosotros tenemos bibliotecas en Medellín con mesa de billar. Adentro de la biblioteca, una mesa de billar, para evitar romper esa sacralidad también de las bibliotecas. Entonces digo en este documento, y cierro la larga respuesta, y es que hay que pensar en los museos de otra manera. Hay que pensar en los museos de otra manera. Y sí, dame un segundo, si pudieran parar de martillar media hora, si fuera posible, estoy en directo, pero bueno, si fuera posible. ¿Podrán los museos, cómo hacemos para que los curadores conozcan más? ¿Cómo hacemos para que los curadores conozcan más, es esta parte, del entorno del museo que de la obra que están curando? Es posible construir curadurías, es posible construir una forma distinta de mirar el territorio. Mire, a los arquitectos, yo les jodo mucho la vida a los arquitectos. Les pasa algo cuando diseñan un edificio para un barrio. Parques Biblioteca de Medellín. Un proyecto, busquen Parques Biblioteca de Medellín en los barrios de mayor pobreza, de mayor violencia, de mayor densidad poblacional, unos edificios simbólicos muy fuertes. Pero los arquitectos nos entregaban sus maquetas físicas o digitales con el edificio tremendo, una arquitectura bellísima, en fin, pero todo el barrio en la maqueta estaba en gris, como si no existiera. Y yo le decía a los arquitectos, por el contrario, necesitamos maquetas que me muestren el barrio, que me muestren la tiendita, que me muestren a Ricardo Talento, que me muestren la zapatería, la carpintería, y que después de eso pongan el edificio y cómo se conecta con lo que ya existe en el territorio. Eso es lo mismo que tiene que ser un proyecto cultural.
el conocimiento, reconocimiento, valoración y potenciación de lo que ya existe. Amigo Jorge, nos hemos extendido un montón. Yo quiero decir que tenemos otras preguntas en carpeta. Sugiero que Ramón Yáñez lo mencionó, preguntas sobre cómo sensibilizar al sector educativo. Si mi pregunta daba para una copa de vino en mi casa, esta da para una reflexión de varios años o varios meses. De todas maneras, necesito dejarla pendiente. También hay una pregunta de Fabiola. Tú nos compartiste gentilmente tu correo electrónico. Aliento a las personas que se quedaron con preguntas en el tintero a hacértelas llegar directamente. Quiero agradecer gentilmente a todos quienes estuvieron aquí, a todos quienes nos acompañaron, y por supuesto también a ti, Jorge, por todo lo que nos has comentado. Debemos despedirnos, son las 10:45 y ya estamos bastante atrasados respecto al programa. Les agradezco nuevamente a todos y todas su presencia. Les dejo un gran abrazo acá desde Valparaíso. Que estén muy bien y hasta luego. Se nos conectará Fabiola ahora, entiendo, para continuar con el programa. Pues Jorge, muchas gracias y disculpen lo largo, entonces me extiendo sin temporalidad. Está bien, está perfecto. Disponible para todo. Y te buscamos Fabiola, por eso. Bien, Fabiola, encantado. Muchas gracias a los dos Jorges. Bueno, a Jorge Melguizo, desde Medellín, y a Jorge Rosenthal, colega, profesor también del diplomado, que está por acá más cerca en Valparaíso. Yo no sé si nos vemos los tres en la pantalla, yo los veo a ustedes y en este minuto estoy conversando con ustedes dos. Jorge, esta conversación, Jorge Melguizo, esta conversación puede ser larguísima y nosotros estamos en un minuto de Chile que es muy vital renovar estas conversaciones, me parece. Uno, o sea, por varios elementos que te transmitía un poco. Uno, porque estamos en un proceso constituyente, pero inédito, y que nunca habíamos tenido en nuestra vida común en este país. Y eso va a traer transformaciones a nuestra vida, que no solamente están a largo plazo, sino que están a salir conversaciones, a palparse disputas y temas ahí que lo estamos viendo en el día a día, pero también estamos con cambios de alcaldía recientes, nosotros tenemos gobiernos regionales, pero estamos con gobernadores por primera vez electos en el país, y estamos a puertas también de un cambio de gobierno hacia el otro año. Entonces, nos parece que estamos en un momento oportuno siempre de seguir con estas conversaciones, que no es la primera vez que tenemos, y que esperamos seguir ampliando también. Volver a darle las gracias a Jorge Melguizo y también a Jorge Rosenthal por acompañarnos. Nos gustaría de verdad vernos y esperamos convocarnos al próximo año a vernos. Y yo comparto contigo que el vernos va a significar vernos de otra manera, en círculos distintos de conversación, a lo mejor no solamente en estos seminarios grandes, con la silla hacia atrás, donde juntábamos a 200 personas, sino que más bien en círculos, ¿cierto?, de reflexión y conversación, de tocarnos, de sentirnos más cerca. Así que esperamos poder invitarnos a eso el próximo año. Ahora nos vamos a desconectar unos minutos y volvemos a las 11 horas, o sea, en 12 minutos más, con un panel de conversación que va a recoger bastante de las cosas que Jorge ha tocado acá. Panel de conversación desde experiencias de colegas de distintos lugares del país, y por ahí una colega también de fuera que nos va a hablar, se va a conectar desde Londres. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, Jorge. Chao, Abrazo adiós. a todas y todos, y nos conectamos en 12 minutos más. Bueno.